Siento en esta noche comentar con ustedes, como lo dije antes, no sé si antes lo hice, no, sí recuerdo que en la iglesia lo comenté, no sé si por estos micrófonos, pero quiero hablarles a ustedes de un hombre que registra la Biblia, que no hubo otro hombre más malo que este. Este hombre se llamó Doeg. Usted lo puede encontrar en 1 Samuel capítulo 22. Investigue sobre él. Este hombre fue un hombre malo, pero malo, muy malo. Era un hombre que venía de Edom, o sea, era un edomita. No era israelita. Dios quiera que usted me pueda comprender a dónde el Señor nos quiere llevar en esta noche. Doeg era un edomita, sin embargo, llegó a ser el jefe de los pastores de la casa de Israel en los días de Saúl. Así lo dice 1 Samuel, capítulo 21, versículo 7. Usted ya tendrá que preguntarse cómo llega un hombre como este, que ni siquiera era de la casa de Israel, pudo haber llegado a ser el jefe de los pastores de la casa de Israel. ¿Cómo lo hizo? Este edomita llamado Doeg, el hombre más malo que registra la Biblia, estuvo en el tabernáculo en aquel día cuando llegó David con su ejército con mucha hambre, y donde comió y se alimentó con los panes que Ahimelech, el sacerdote, le dio cuando David y su ejército huía de Saúl. Y no solamente Doeg vio que comió pan que el sacerdote le da, sino que también Doeg vio desde lejos, desde entre cortinas, que también Ahimelech le entregó una espada. Fue este mismo Doeg quien corrió y se lo contó al rey Saúl. Quien ordenó al mismo instante que el sacerdote Abimelech y los sacerdotes con él fueran asesinados. Fue este Doeg cuando la guardia real de Saúl rehusó matar a los sacerdotes de la casa de Israel,
fue este Doeg el que dijo: yo lo hago. Estuvo dispuesto. La Biblia registra en 1 Samuel capítulo 22, en los versículos 7 y 23, que mató no solo a 85 sacerdotes, hermano, a 85 sacerdotes. Cuando hablamos de sacerdote, usted entenderá que se nos está dirigiendo o refiriéndose a hombre vestido con sotana, sino que se está refiriendo a hombres de Dios que habían recibido autoridad de Dios para santificar y para bendecir. Pero este Doeg no solo mató a 85 sacerdotes, sino que también a su familia y todo el ganado. Es cuando uno se pregunta: ¿y quién era este edomita y de dónde venía o de dónde provenía? ¿Y cómo logra entrar al pueblo? ¿Cómo el pueblo no se da cuenta quién era? Esperamos encontrar respuesta más adelante. Los edomitas, parientes cercanos a la casa de Israel, eran los descendientes de Esaú. ¿Quién fue Esaú? El que despreció la bendición de primogenitura dada por Dios. Estos descendientes edomitas pertenecen a lo que hoy conocemos, y en aquellos días también, como a los árabes del siglo V antes de Cristo. Por lo tanto, esto es muy extraño. Pueblo de Dios que me acompañan esta noche, esto fue muy extraño. Doeg llegó a ser el consejero de Saúl, el rey. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible, pregunto en esta noche, que el rey de la casa de Israel, pueblo de Dios, estuviera recibiendo consejos de una persona que pertenecía a un pueblo que nunca conoció a Dios? Que alguien me responda a esto. ¿Cómo era posible que el rey Saúl, rey de la casa de Israel, pueblo de Dios, estuviera siendo aconsejado por un hombre que pertenecía a un pueblo que aborrecía a Dios, que no conocía al Dios verdadero? Creo que así en estos días hay muchos que prefieren ser aconsejados o están siendo aconsejados por los Doeg de este tiempo, por hombres que nunca se han arrepentido,
por hombres que nunca han conocido de verdad a Dios. Usted tenga cuidado de quien recibe consejo. La Biblia dice aquí, es la Biblia la que dice, esto no lo invento yo, dice la Escritura en 1 de Samuel, capítulo 22, versículo 9, que este hombre, el más malo que registra la Biblia, llamado Doeg el edomita, era el principal de los siervos de Saúl. ¿Le dice algo esa palabra? Entonces Doeg edomita era el principal de los siervos de Saúl. Le pregunto en esta hora, ¿cuántos han dejado que Doeg el edomita le aconseje? Mi amado hermano, esta historia que Dios nos pone por delante hoy es para que nos demos cuenta y para que aprendamos con quienes nos rodeamos en el ministerio. Que tengamos cuidado, que anda mucho Doeg dando vuelta, que tiene un solo interés: matar a los sacerdotes. Cuando usted escuche o vea que alguien habla de un ministro, de un pastor, acuérdese de Doeg. Acuérdese de Doeg. Cuando usted vea que alguien quiera difamar a algún ministro de Dios para destruirlo, acuérdese de Doeg. Doeg siempre está dispuesto, como que está esperando la oportunidad para destruir a los sacerdotes, matarlo. La pregunta podría ser: ¿qué motivó a este hombre a matar 85 ministros de Dios, sin contar mujeres, niños, ganado y todo lo que encontró en su camino? La Biblia dice, mató en aquel día, mató a 85 varones que vestían el efod de lino, sacerdote. Y a Nob, la ciudad de los sacerdotes, la hirió a filo de espada. Así a hombres como mujeres. Observe. Niños, dice aquí hasta niños de pecho, bueyes, asno, oveja, todo dice que lo hirió a filo de espada. Podemos decir que Doeg se ensañó matando sacerdotes, disfrutó matando sacerdotes. Así los Doeg de este tiempo siempre están dispuestos y disfrutan atacando, persiguiendo, destruyendo a los sacerdotes de Dios. Lo disfrutan y muchos le colocan me gusta. Qué terrible es ver cómo la historia se repite. Mientras pensaba en hacerle este comentario a ustedes, me decía para mí mismo,
qué potencial de destrucción tenía este hombre llamado Doeg. Qué manera de tener un potencial de destrucción. Y en este tiempo del fin, hay hombres que se pasean con un potencial de destrucción, como decimos aquí en Chile, que se lo encargo a usted. El potencial de una persona, cuando hablamos de potencial, hablamos de aquello que puede llegar a ser de acuerdo a sus dotes o habilidades que tenga, sean estos intelectuales, sean físicos, manuales, artísticos, etc. Pero este Doeg o los Doeg tienen un potencial de maldad, de maldad, de maldad. Y me ha tocado ver en este último tiempo hombres que por algún lugar entraron a formar parte del pueblo de Dios, que tienen un poder destructivo tremendo. Estos son los que siembran la discordia y las peleas. Bueno, esto no es nuevo, ¿no? El apóstol Pablo le llamó la atención a una iglesia allá muy atrás. Eso ya pasó allá atrás. Y yo digo que cuando el Pablo cita esta escritura, pareciera que Pablo está, en vez de estar viendo ovejas dentro de la iglesia, parece que está viendo una jauría de perros y de animales voraces, porque Pablo dice, si os mordéis y os devoráis unos a otros. Ahí es donde me da la impresión de ver que Pablo, en vez de ver hermanos, ovejas, siervos de Dios, está viendo animales feroces, así que se quieren comer unos con otros. Porque él lo dice, si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado, no sea que también seáis consumado o consumido unos a otros. Gálatas capítulo 5, versículo 15. Sé que usted y yo nos tenemos que estar preguntando, pero ¿cómo nadie pudo detectar el potencial destructivo que había en este hombre? ¿Cómo nadie no se dio cuenta? Este edomita, se convierte en pastor. Si los únicos que podían ser pastores eran los que pertenecían a la casa de Israel. Pero sin embargo, este se convierte en pastor. Pero rescatemos esto otro. Al llegar a ser pastor, se convierte o se transforma en un criminal. ¿Qué mensaje tremendo nos quiere decir la Escritura a nosotros, no? Hay muchos que son ungidos de pastor y se han transformado en criminales porque viven matando, destruyendo. Lo ungen de pastor y salen a destruir. Lo único que sé, que los pastores de verdad, los que pertenecen al pueblo de Dios, eso no destruyen. Por eso que yo defiendo la unción pastoral. Porque los que destruyen son los que no son pastores, fueron ungidos como Doeg. No son del pueblo. Porque este Doeg, siendo el jefe de los pastores, mató, se convirtió en un criminal. Tenía un potencial destructivo, porque no era del pueblo, Tenía un potencial destructivo, porque no era del pueblo de Dios. Es impresionante. Era un simple pastor, no era un soldado, no era un general de ejército. Había sido un simple criado. Pero cuando se le abrió la puerta, él encontró la oportunidad y por ahí se metió
los demonios entran por puertas que dejamos abiertas. Ningún demonio puede entrar si no le damos el derecho de entrar. Por eso el apóstol escribe por ahí, por el libro de los Efesios, en el capítulo 4, versículo 27, no deis lugar al diablo, como diciendo, no le abras la puerta, no le des lugar al diablo, no le abras la puerta. Pero, ¿qué es lo que hizo de este hombre de oveja? ¿Convertirse en un verdugo? ¿Qué es lo que hizo este hombre irrelevante? Porque los doeg son irrelevantes. Es decir, no tienen ninguna importancia. Escúcheme, varón de Dios. Los doeg son irrelevantes. No tienen ninguna importancia. Porque Dios no está en ellos, hermano. Porque son destructivos. Pregunto, ¿cómo este llegó, después de pastor de oveja, a ser un verdugo, un destructor? Un hombre irrelevante. ¿Cómo llegó a ser una persona que va a quedar en la historia del pueblo de Dios? Lo único que puedo comprender es que Dios me ha enseñado que en su obra suceden cosas que a veces para nosotros los mortales serán incontrolables. El mal puede convertir a un hermano tierno y dulce en un elemento destructivo sin que nosotros nos podamos dar cuenta. ¿Cuántos a ustedes en un minuto le han dicho que lo aman y al segundo ya lo odian? Para muchos yo he sido mi obispo. Ahora no soy mi obispo. Soy simplemente Miguel Alarcón, o soy obispo. Ya no mi obispo, obispo. ¿Qué produce el cambio? El espíritu de Doeg. En los días de Doeg vemos dos cosas. Una, la locura de Saúl, un rey que estaba totalmente fuera del orden de Dios, pero poseído por los demonios. Dos, también vemos la inexperiencia de David, porque David así lo dice. En 1 Samuel 22, David dice: yo sabía que estando allí Doeg, el edomita, él se lo iba a decir a Saúl. Y él reconoce y dice: yo he ocasionado la muerte de todos estos sacerdotes. Soy el responsable de esto, de la muerte de los sacerdotes. Soy el responsable de todas las personas que murieron de la casa de tu padre Abiatar. Esta revelación que hace David denota de la falta de experiencia. Porque si se dio cuenta, como él lo dice, se dio cuenta, debió haber actuado más sabiamente, pero no lo hizo, pero era su falta de experiencia. Y pidió perdón por ello. Qué terrible es cuando tenemos experiencia y cometemos errores. Aquí David era la falta de inexperiencia. O mejor dicho, era la inexperiencia la que le hizo
cometer este error. Lo más terrible es cuando tenemos experiencia y seguimos cometiendo los mismos errores. Llamo a los ministros de nuestra iglesia. Tenemos que madurar. Tenemos que saber qué es lo que hablamos. ¿Qué hacemos? Porque podemos estar causando un gran dolor a la obra de Dios. David no se imaginó que este hombre iba a matar a los sacerdotes, pero tuvo testimonio. Percibió, se dio cuenta, porque él lo dice, pero sin embargo no hizo nada. ¿Cuántos saben perfectamente del mal de destrucción que muchos hacen hacia sus sacerdotes? Sin embargo, guardan silencio, teniendo la experiencia y sabiendo que eso no está bien. En esta historia vemos por un lado la locura de Saúl, la inexperiencia de David y la amargura de Doeg, el edomita. Una vez más, este hombre malo y perverso, siendo un simple criado, llegó a ser el pastor principal de las ovejas. Observe, la Biblia lo repite una y otra vez y dice: Doeg el edomita, Doeg el edomita, Doeg el edomita, dándonos señales que era descendiente de Esaú, un hombre que despreció a Dios y despreció la palabra de Dios. Antes de concluir, hermano, quiero llevarlo a ese momento en que Doeg está ya en el templo. ¿Qué hacía Doeg en el templo, en el tabernáculo? Solo habían 3 cosas que podían detener a alguien en el tabernáculo. 1, que fuera el día de reposo, día sábado. 2, que estuviera inmundo. Y que hubiera que limpiarlo. O 3, que estuviera leproso. Con las 2 últimas había una obligación de retenerlo allí. Doeg se detuvo allí, dice la Biblia. Entonces, en ese momento este hombre está recibiendo o está sintiendo un rechazo, porque siente que están tomando autoridad sobre él. A los Doeg no le gusta que le impongan la autoridad divina. Cuando comenzamos a considerar estas actitudes en alguien, como en este caso en Doeg, cuando alguien siente el rechazo por la autoridad divina, cuando uno empieza a analizar todas estas cosas, vemos entonces que una bomba destructiva sí o sí viene en camino.
vio cuando Ahimelech le da pan a David y a su gente. Pero David entra al templo no porque tuviera alguna mancha en la piel. No se mete allí porque está impuro. Solamente se mete allí porque tiene hambre. En cambio, Doeg no está allí porque tiene hambre, sino que fue retenido. Y eso le causó la envidia. Cuando Ahimelech le da pan y le pasa la espada a David, y Doeg ve esto, que ve a David más encima salir con pan y con espada, como un hombre libre, mientras él está retenido y más encima con alguna mancha en su cuerpo, se llenó de envidia. Se llenó de envidia. Amados hermanos, la obra de Dios ha conocido y conocerá siempre luchas. Pero Jesús dijo que es imposible que no vengan escándalos. El apóstol Pablo en una oportunidad reúne a todos los pastores de Asia Menor y les dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el ganado o el rebaño. Hechos 20:28. Sabe que Doeg supo ganarse con mucha astucia. Supo entrar en el corazón del pueblo y en el corazón de Saúl con mucha astucia. ¿Y sabe cómo lo hizo? Se mostró como un hombre útil. Doeg entró mostrándose útil, como un hombre eficaz en su oficio. Lo hacía bien. Entró por lo que se puede llamar por la puerta de la utilidad. Por eso les decía que su nombre es irrelevante, su oficio también es irrelevante. Pero cuando alguien es útil, entra y ocupa lugares relevantes, porque es fácil ser engañado. Cuando alguien presta alguna utilidad, algún servicio, y muchos están siendo engañados, porque el Doeg le está dando un servicio. Todo el mundo sabía que era descendiente de Esaú, que era un edomita, todos lo sabían. Lo vieron escalar peldaños, pero como era útil, se lo permitieron. Muchos saben de qué mano están recibiendo lo que tienen. Saben que es un edomita, pero no les interesa, no les importa. Solo miran la utilidad, solo miran la utilidad, solo miran lo que están recibiendo. Así Doeg poco a poco se fue ganando la confianza y sin que se dieran cuenta, fue incorporado al servicio de Saúl. Es que la utilidad ciega, pero sin embargo, estos útiles pueden ser
o pueden causar un daño tan terrible como Doeg. Con razón el Señor dice que nosotros somos siervos inútiles. En Lucas 17:10 dice que los verdaderos hijos de Dios somos siervos inútiles. Concluyo con esto. David dedica el Salmo 52. Lo dedica completamente a Doeg. Y él dice ahí que era un experto en maquinar con su lengua. Dedica, hermano, por completo. Doeg tenía el ADN de destrucción y muerte, porque el matar no está en el ADN de los hijos del pueblo de Dios. Matar no está en nuestro ministerio. El matar y destruir está en el ministerio de Doeg. Hermanos y siervos del pueblo de Dios, apostólicos del nombre de Jesús, tengamos cuidado con aquellos que no tienen el ADN que nosotros tenemos, porque pueden ser muy destructivos para la obra de Dios.